Bienvenido a este estudio de Teología Bíblica Cristiana, un espacio donde abrimos la Biblia sin miedo, sin adornos y sin filtro, para entender temas que pocos se atreven a tocar. Y hoy llegamos a uno de los más polémicos y desconcertantes, el pecado imperdonable y su juicio final. ¿Sabías que la Biblia habla de un pecado que no tiene perdón ni en esta vida ni en la venidera? Sí, has escuchado bien. Aunque siempre nos han enseñado que Dios perdona todo, existe algo llamado pecado imperdonable que deja a muchos cristianos inquietos, temerosos y con la pregunta que nunca se atreven a hacer en voz alta. ¿Y si yo ya lo cometí? Este estudio bíblico no es una predicación común. Aquí vamos a hablar sin filtros, con las escrituras abiertas sobre la mesa, explorando qué es el pecado imperdonable, cómo lo explica la Biblia y sobre todo, qué implicaciones tiene para nuestro destino eterno y el juicio final. Algunos lo consideran un misterio, otros lo niegan y unos cuantos lo usan para manipular con miedo. Pero hoy juntos lo vamos a desarmar con un enfoque bíblico, práctico y profundo. Porque seamos sinceros, todos hemos sentido esa duda que quema por dentro. ¿Seré yo culpable de ese pecado contra el Espíritu Santo? Y si es así, ¿qué esperanza me queda? Pues bien, aquí no vas a encontrar supersticiones ni mensajes vacíos. Te invito a quedarte, porque en los próximos minutos descubrirás no solo qué significa realmente este pecado imperdonable explicado por la Biblia, sino también cómo vivir con seguridad, fe y claridad en medio de tantas interpretaciones. El misterio del pecado imperdonable en la Biblia. El pecado imperdonable ha sido por siglos un tema que divide opiniones dentro de la teología bíblica cristiana. Algunos lo ven como una amenaza constante, otros como un misterio inalcanzable. Pero lo cierto es que cuando alguien abre un estudio bíblico sobre el pecado imperdonable, suele enfrentarse a más preguntas que respuestas. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Cuál es el pecado imperdonable al que Jesús se refirió? Estas dudas no son menores porque tocan la raíz misma de nuestra fe y nuestra relación con Dios. Imaginas a un cristiano leyendo la Biblia de madrugada, con un corazón cargado de culpa, preguntándose, ¿será que crucé esa línea invisible? Ese miedo no es raro. De hecho, ha acompañado a muchos creyentes en su caminar espiritual. Por eso, este estudio de teología bíblica no se trata de teorías abstractas, sino de poner sobre la mesa verdades bíblicas sin filtro. La enseñanza cristiana bíblica debe traer claridad, no confusión, debe guiar a la libertad en Cristo, no a la esclavitud del miedo. Lo interesante es que, aunque la mayoría ha escuchado predicaciones cristianas sobre el pecado, pocos han tenido acceso a estudios bíblicos profundos y bien fundamentados sobre este tema. Y es ahí donde la teología cristiana explicada paso a paso cobra vida. Porque cuando la Biblia dice que existe un pecado contra el Espíritu Santo que jamás será perdonado, ¿qué quiso decir realmente Jesús? Esa es la pregunta que abre la puerta al siguiente nivel de este estudio. ¿Qué significa realmente pecar contra el Espíritu Santo? Cuando Jesús habló del pecado contra el Espíritu Santo, no lo hizo para confundirnos, sino para mostrarnos una verdad espiritual muy seria. El estudio de teología bíblica cristiana revela que este pecado imperdonable no es un error común, ni un tropiezo de esos que cualquiera puede cometer en un mal día. Más bien es una decisión intencional, persistente y rebelde contra la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. En otras palabras, no es una caída, sino una postura. Pongamos un ejemplo sencillo. Una persona puede mentir y, aunque sea grave, todavía tiene la oportunidad de arrepentirse y buscar perdón en Cristo. Pero quien llega al punto de rechazar deliberadamente la obra del Espíritu, incluso viendo su poder y su verdad,
está cerrando la única puerta de salvación que existe. Es como un enfermo que, teniendo el remedio en la mano, lo arroja al suelo y dice: no lo quiero, no me interesa. Ese es el corazón endurecido al que la Biblia llama el pecado imperdonable, explicado en toda su seriedad. Ahora bien, muchos estudios bíblicos cristianos online o predicaciones sobre el pecado imperdonable han usado este tema para sembrar miedo. Sin embargo, un estudio bíblico gratis, profundo y serio debe enfocarse en la enseñanza bíblica del pecado imperdonable como advertencia, sí, pero también como un llamado a valorar el don de la gracia. Porque si alguien aún se pregunta con sinceridad, ¿será que yo lo cometí? Eso ya es evidencia de que el Espíritu todavía está trabajando en su corazón. Y aquí es donde la teología cristiana, para principiantes y para adultos, converge, abriendo paso a un tema aún más inquietante: el juicio final. El pecado imperdonable y su relación con el juicio final. El estudio de teología bíblica cristiana nos recuerda que nada queda oculto ante Dios. Cada palabra, cada pensamiento y cada decisión serán expuestos en el juicio final, tal como enseña la Biblia, sin filtro. Y es precisamente en ese escenario donde el pecado imperdonable cobra todo su peso, mientras otros pecados pueden ser borrados por la sangre de Cristo mediante el arrepentimiento. Este se convierte en una sentencia eterna porque rechaza la única fuente de perdón. Pensemos en esto con un ejemplo. Es como si un acusado en un tribunal tuviera a su disposición al mejor abogado del mundo, dispuesto a defenderlo gratuitamente. Pero el acusado, lleno de soberbia, rechaza esa ayuda y decide representarse solo. El resultado es obvio: condena segura. Así funciona el pecado contra el Espíritu Santo. El que rechaza la obra del Espíritu rechaza al único que puede justificarlo en el día del juicio. Aquí es donde los estudios bíblicos profundos sobre la doctrina del pecado imperdonable nos muestran que no se trata de una emoción pasajera, sino de un estado de rebelión continua. Esto debería despertar en nosotros no solo temor reverente, sino también gratitud, porque el simple hecho de que alguien se interese en un estudio bíblico sobre el pecado imperdonable ya es un indicio de que no ha endurecido del todo su corazón. La enseñanza cristiana bíblica apunta a la esperanza de quienes buscan, aunque tiemblen, respuestas. Pero el juicio final explicado en la Biblia no solo habla de advertencia, también abre un tema crucial: cómo vivir hoy para no temer ese día. Y eso nos lleva al siguiente punto: cómo vivir con seguridad frente al pecado imperdonable y el juicio final. La teología cristiana, explicada de manera sencilla, nos enseña que el camino para no temer al pecado imperdonable ni al juicio final está en una vida guiada por el Espíritu Santo. Esto no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón sensible y dispuesto a escuchar la voz de Dios. Los estudios bíblicos cristianos, tanto para principiantes como para adultos, insisten en que la clave es permanecer en Cristo. Y permanecer en Cristo no es algo abstracto, es cultivar oración diaria, leer la palabra con devoción y buscar comunidad con otros creyentes. Un ejemplo práctico: alguien que cada mañana abre su Biblia y medita en un versículo, aunque sea breve, está permitiendo que la verdad penetre su corazón. Eso no lo hace perfecto, pero sí lo mantiene lejos de la indiferencia espiritual. En cambio, quien se endurece, desprecia la voz del Espíritu y se burla de la gracia, va formando un camino de rechazo que lo acerca al pecado contra el Espíritu Santo. Por eso, un estudio bíblico gratis, bien orientado,
puede ser un recurso valioso para fortalecer la fe y disipar temores infundados. Enseñanzas como estas que encontramos en la apologética cristiana bíblica y en estudios bíblicos en YouTube no buscan simplemente informar, sino transformar, porque al final no se trata solo de entender qué es el pecado imperdonable, sino de vivir preparados para el día en que seamos llamados a rendir cuentas. Y aunque todavía quedan dudas y tensiones, hay una verdad que atraviesa todo este estudio de teología bíblica cristiana. Quien camina con Cristo no necesita vivir atemorizado, sino con la esperanza firme del perdón y la vida eterna. Ahora bien, ¿cómo llevar este conocimiento a la práctica diaria? Después de este estudio de teología bíblica cristiana sobre el pecado imperdonable y su juicio final, la pregunta que queda flotando es: ¿qué vas a hacer con este conocimiento? No basta con haber entendido qué es el pecado imperdonable explicado en la Biblia. Lo importante es cómo transformar tu vida a la luz de esta verdad. Porque seamos honestos, ¿de qué sirve saber mucho si seguimos viviendo como si nada hubiera cambiado? La invitación es clara. Mantén tu corazón sensible al Espíritu Santo, abre la Biblia cada día como si fuera tu manual de vida y no te conformes con lo superficial. Pregúntate hoy mismo: ¿estoy escuchando la voz de Dios o estoy apagando su llamado? ¿Estoy viviendo preparado para el juicio final o simplemente postergando lo que sé que debo hacer? Estas son preguntas que no puedes dejar para mañana, porque cada decisión que tomes te acerca o te aleja de esa esperanza eterna. Si este mensaje te ha desafiado, no lo dejes aquí. Compártelo, reflexiona y, sobre todo, ponlo en práctica. Suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y acompáñanos en más estudios bíblicos cristianos donde seguimos explorando verdades bíblicas sin filtro. Porque este viaje apenas comienza y créeme, lo que viene te sorprenderá todavía más.